tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y hermana en Cristo también. Y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema especial en respecto al tema del narcisismo. Como ya saben que todos los que ven mis videos es que me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y desde hace un tiempo, pues también del tema espiritual con respecto al narcisismo. Y el día de hoy traigo esa pregunta que todos nos hacemos, todos los que hemos sido víctimas de narcisismo en algún punto de nuestra vida o que lo fuimos por mucho tiempo, nos hacemos la pregunta de ¿por qué a mí? Y a los que somos creyentes es ¿por qué a mí, Dios? Si yo fui una persona tan buena, si yo entregué todo, yo no tenía la culpa de que tal vez, si fue tu caso, mis padres no tuvieran cuidado de mí cuando era pequeña, me haya tocado una madre narcisista, un padre narcisista, un hermano narcisista, la primer pareja o primer esposo narcisista, cuando yo era hija de Dios, cuando yo me portaba bien, cuando yo hacía las cosas inclusive conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué a mí? Sí, y hay muchas personas que también me llegan al coach que me dicen, yo hasta le pregunté al Espíritu Santo si era su voluntad casarme con esa persona y el Espíritu Santo me lo mostró. El día de hoy te voy a hablar sobre el por qué yo, la pregunta por qué tú, por qué fuiste tú, por así llamarlo, el elegido de esa persona narcisista. ¿Había un propósito? ¿Había un motivo? Pues sí, efectivamente hay un propósito y hay un motivo. Pueden ser varios motivos y el día de hoy te voy a hablar sobre los dos motivos que puede ser por la razón por la cual esa persona narcisista te eligió a ti. Del lado científico y psicológico sabemos que el narcisista pues anda buscando y merodeando siempre a las víctimas para poder elegir una persona que pues probablemente pueda caer en su trampa de manipulación y mentiras, empezando con la mentira de love bombing, dándole atención a la persona para poderle enganchar y enamorar, y después desafortunadamente burlarse de los sentimientos y emociones de esa persona hasta hundirla, para después de dejarla destrozada, abandonarla. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué vio esa persona narcisista en ti? Muchas personas creen que el motivo es porque, de hecho muchos canales lo dicen, es que tú tienes una luz especial que el narcisista vio en ti una luz. A lo largo del camino de aprendizaje que yo he tenido y de las investigaciones que he hecho que me llevaron a pensar que todo esto es con el tema espiritual y bíblico, porque la Biblia es el arma principal para poder salir de este tipo de relaciones. Y yo me llegaba a preguntar realmente por qué a personas que pareciera que son inocentes, y digo pareciera, ahorita te voy a decir el por qué. Hay muchas cosas que se mueven en este tipo de trasfondos. Puede ser desde que estemos viviendo una maldición generacional, puede ser también que tal vez estamos repitiendo una historia familiar que ya vivió nuestro madre o padre o algún abuelo, ¿verdad? Que se conlleva también a lo de las maldiciones generacionales. Puede ser alguna puerta de pecado que yo haya tenido abierta y por ahí fue que se infiltró pues esta influencia demoníaca que se mueve a través de los narcisistas, o puede ser que yo tenga baja autoestima y tenga que trabajar en ella por alguna herida de rechazo o de falta de amor que tuve desde la infancia. Pueden ser muchos motivos, pero el día de hoy te voy a hablar sobre el por qué a ti desde el área bíblica. ¿Por qué me encontré con esta persona? Y te vuelvo a repetir, pueden ser desmotivos. Como ya he dicho, y esto se ha convertido en una palabra que ya le he hecho parte del canal, Efesios 6, 11, 12, que es una de las principales palabras, además de a estos evita, que está en 2 de Timoteo 3, 4, 7. Efesios 6, 11, 12 se ha vuelto como un eslogan de aquí de Sanando el Corazón. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y evidentemente todos estos gobernadores de las tinieblas son los demonios que se mueven a través de la persona narcisista, que son los que influencian a esta persona a dañarme.
pero porque estos demonios o lo que se mueve a través de este tipo de relaciones me escogió precisamente a mí. Yo me hacía la misma pregunta en muchas ocasiones. Yo decía, Señor, tal vez yo no merezco ser amada, aún no creyendo en Dios, realmente como se debería de creer, aún no buscando la voluntad de Dios en mi vida. Yo creía que había un Dios y yo oraba a ese Dios y yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me va mal en las relaciones de amor? ¿Por qué siempre encuentro puro hombre que se burla de mí, que juega con mis sentimientos, que juega con mis emociones, sin conocer el tema del narcisismo, que ahora al conocerlo me doy cuenta que toda mi vida llevé una vida de relaciones narcisistas, inclusive, como lo he dicho anteriormente en mis videos, aún desde la infancia con familia que lastimó y hirió mi corazón. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si cuando yo era niña también me sucedieron este tipo de situaciones? Si un niño es inocente, si una persona es pequeño, porque uno tiene que vivir siempre con heridas de rechazo, con que no te amen y creces con este dolor siempre preguntándote por qué a mí. Y te voy a hablar sobre Lucas 22, 31, 32 que dice, dijo también el Señor, que en este caso se está refiriendo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Dios le estaba diciendo, Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, a Simón, ¿verdad? En aquel llamado tiempo que se llamaba Simón, le estaba diciendo que Satanás le había pedido a Dios, poder zarandear como a trigo. ¿Para qué? Evidentemente, como le he dicho antes en otros videos, para limpiar el trigo de la cizaña. Entonces, sí, Dios permite estas cosas porque hay mucha gente que me dice también, es que Dios tal vez no es tan bueno como parece, porque ¿por qué permitió? En muchas ocasiones Dios permite que este tipo de situaciones pasen en la vida de las personas para forjar nuestro carácter, para hacernos personas fuertes. Yo me recuerdo, yo no sé si fue tu caso, pero cuando yo viví la infancia y la adolescencia, era una mujer que viví toda mi infancia y mi adolescencia llorando. Lloraba por todo, que si porque me hacían una cosa, que porque traía muchas heridas en mi corazón que influenciaban mi carácter. Y yo era una persona muy débil, siempre iba llorando por la vida, me sentía la muñeca fea en el rincón llorando, con baja autoestima, siempre esperando que llegara esa persona que me amara, que supliera mis necesidades emocionales, pero nunca comprendí que yo estaba diseñada con otro propósito. Y a través de este tipo de relaciones mi carácter se fue forjando. Y no es que tú tengas que fortalecerte a través de este tipo de relaciones. Pero en mi caso, y yo pienso que en el caso de todas las víctimas de narcisismo, fue porque no había otra forma por algún motivo. Entonces yo ya no juzgo el por qué, ni le pregunto a Dios por qué me hiciste esto a través de estas personas, sino el para qué. Y el para qué, la respuesta es porque Dios quiere darte un carácter especial y permitió que pasara, no lo hizo, permitió que a través de este dolor y esta situación pasara, tu carácter fuera fortalecido, porque yo te aseguro que ninguna persona que ha sido víctima de una relación narcisista y la puede superar, vuelve a ser la misma persona. Nunca. Va a ser una persona más fortalecida y es como lo dice Iñaki Piñuel, es como un huracán que pasó sobre tu vida, destruyó todo, es como una ciudad que fue tumbada. ¿Y qué es lo que hace la gente del pueblo cuando una ciudad fue tumbada por un huracán o por un tsunami? Se vuelve a levantar. No, el pueblo no se queda tirado llorando el fracaso de lo que sucedió por algo que no merecían, ¿verdad? Y sucedió. Llegó, entonces, ¿qué hacen? Se levantan, vuelven a construir sus casas, o sea, no se quedan sentados llorando la tragedia, a ver si alguien viene y nos rescata, no, el pueblo se une, las personas se levantan, como ahora que somos Sanando el Corazón, o otros canales que se dedican a ayudar, unos en el tema espiritual, otros en el tema psicológico, pero se volvieron a levantar. En mi caso, yo te puedo decir que a mí lo que me ayudó a levantarme fue por completo, porque en realidad creo que el proceso lleva muchas cosas, pues tenemos que trabajar en el área emocional, pero también tenemos que trabajar el área espiritual, porque si no trabajamos el área espiritual y física también, porque somos un cuerpo que hay que cuidar, desafortunadamente la casa
esto, que es el templo que Dios nos dio, el templo del Espíritu Santo, se va a venir abajo. Entonces, si yo pasé por esta relación, no es para que yo me quede estancado ahí. No es para que yo siga rogando a la persona narcisista que me ame. No es para que yo siga esperando que esa persona reaccione y venga, me pida perdón. Es para que yo accione. Es para que yo me levante. Es para que yo empiece a fortalecer y forjar ese carácter que Dios me ha dado. Dios no me trajo en debilidad. Dios no me dio un carácter débil a nadie. Absolutamente a nadie Dios no le dio un carácter de perdedor, de débil, de frustración. Dios te dio un carácter de valentía. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Entonces Dios, si me ha dado palabra de ser esforzada, de ser valiente, si le dijo a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿por qué a ti y a mí no? ¿Por qué a ti y a mí no? Ahora, eso es desde el término de que posiblemente tú eras una persona muy buena y el enemigo a través de esta relación te zarandeó y quiso destruir tu vida, porque ese es el plan, como lo dije en la película anterior que desafortunadamente quitaron. Ese es el plan verdadero de Satanás a través de estas personas, destruir. Nada más, y que tú aparte te enojes con Dios, porque así como yo lo hice muchas veces en este tipo de relaciones, yo culpaba a Dios y yo decía, no existe Dios, o si Dios existe no estaría permitiendo. A ver, espérame, ahí te va mi caso. Yo no sé si tú hayas sido esa persona que fuiste buena toda la vida y que no merecías absolutamente nada de malo en el universo, ni en la vida, ni en la tierra, y que tuviste la mala suerte de caer en una relación así, por así llamarlo. En mi caso, yo te puedo decir por qué me va mal o por qué me llevó esa persona narcisista o por qué caí en una relación narcisista. De verdad, el día de hoy te puedo decir que sí, el enemigo me metió una zarandeada de aquellas a través de este tipo de relaciones desde la infancia. Pero ¿por qué yo, Dios mío? En mi caso yo te puedo decir que viene de trasfondo de maldiciones generacionales, porque yo vengo de un trasfondo de maldiciones generacionales tremendas y terribles por parte de mis antepasados, ¿verdad? Que ya no voy a recordar porque Dios ya hizo todo nuevo. Pero todo esto trae un trasfondo espiritual en mi caso, en mi vida, ¿verdad? No nací en cuna de creyentes, traíamos mucho pecado atrás. Entonces yo me pregunté muchas veces, pero ¿por qué a mí? Yo no lo merecía. ¿Por qué a las otras personas no se encuentran personas como yo? Porque inclusive todavía a veces me he preguntado, Señor, cuando entra uno en la rabia y el enojo, que es normal, ¿por qué a mí me siguen ocurriendo ese tipo de personas? Si ahora, ahora yo digo, Señor, si yo te sirvo, si yo te busco, si yo leo la Biblia, si yo oro todos los días, si yo tengo una comunión diaria contigo, hay veces que nos llegamos a preguntar, ¿por qué a mí? Porque a mí me tocan personas de este tipo, porque siempre me llega gente así, ¿sí? Pues verdaderamente te puedo decir que esta es una pregunta que no nada más tú, todo el mundo se hace, en todo el mundo. Pero lo maravilloso de esto es que el día de hoy te traigo la respuesta que solo vas a encontrar en la palabra de Dios. No podemos negar, en mi caso, que es triste escuchar cada vez más historias de vida de personas víctimas de narcisismo, y ¿sabes qué? Que a mí me sorprende más, cristianos que están pasando por situaciones muy difíciles a través de este tipo de relaciones, que complican la vida de los hijos, la vida del matrimonio con estas personas, ¿verdad? Donde están influenciadas por el enemigo, que complican la vida en las finanzas. Y uno se pregunta, porque muchas personas son cristianas que viven ese tipo de relaciones, ¿por qué si soy una hija de Dios o un hijo de Dios, me encontré con este tipo de personas? Entonces, ¿quiere Dios, Señor? O sea, ¿tú quieres, Señor, que nos vaya mal en la vida? ¿Por qué sigues permitiendo que este tipo de personas me ataquen? Entonces, la palabra de Dios es muy específica y nos dice que no es así. Dice Jeremías 29:11, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces, pero, ay, bueno, Johanna, qué bonito que diga eso la palabra de Dios, pero entonces, si por qué Dios quiere cosas buenas para mí, ¿por qué permitió que yo conociera a esta persona? ¿Por qué no lo alejó de mi vida? ¿Por qué no lo apartó antes de que me hiciera love bombing? Porque llegó engañándome, yo le creí sus mentiras, porque llegó engañándome. Entonces, ¿por qué permite que las cosas en mi vida vayan tan mal?
porque estoy viviendo en este fracaso después de la relación narcisista si yo le busco, si oro. Y te voy a decir, en mi caso, que yo creo que es la mayoría, pero a veces también nos gusta hacernos un coco wash a nosotros mismos y decir, yo fui muy bueno, yo fui muy especial, yo soy lo mejor del universo y no merecía, ¿sí? Que me sucediera esto. La respuesta a muchos no les va a gustar, ¿sí? Pero muchas veces, como fue en mi caso, es como consecuencia de una mala decisión. Sí, el narcisista es culpable por haber engañado, porque esta persona pues está influenciada por el enemigo. Sí, pero la respuesta es ¿por qué a mí? Por mis malas decisiones, por las consecuencias de haberme metido con una persona a la cual definitivamente no le pregunté a Dios y decidí yo. Yo tengo muchas personas que me dicen, oye, es que pasaron 3 meses, 6 meses de haberlo conocido y me casé con él o con ella. Y volví a caer con otra persona narcisista. Porque no te das la oportunidad de sanar. ¿Y por qué? Porque tomaste la mala decisión de sin conocer a una persona. No puedes conocer a una persona en 6 meses y las personas narcisistas todo lo llevan a volumen rapidísimamente. Ahora, te va a doler a lo mejor lo que te voy a decir, ¿verdad? O vas a decir, no, pues no, yo no soy culpable, pero yo te voy a decir, en mi caso yo te puedo decir, cuando el Señor a mí me empezó a mostrar que era yo quien tenía que empezar a cambiar, no la persona que me estaba dañando, porque esa persona va a seguir siendo así. La influencia demoníaca que se mueve a través de estas personas va a seguir haciendo que esas personas actúen de la misma manera. Pero aquí soy yo la que tengo que hacer el cambio, yo soy la que tengo que empezar a cambiar. Y te voy a decir un versículo que dice Primera de Pedro 3, 10, 11, en el cual, ahí apúntalo, donde los versículos nos dice que si queremos amar nuestra vida y ver días buenos, tenemos que hacer algunas cosas muy importantes en nuestra vida. Cuando una persona me busca para poder empezar a trabajar en las emociones, Joana, es que yo necesito el coaching, lo primero que yo le pregunto, ¿estás dispuesto a tomar decisiones y hacer el contacto cero con esa persona y empezar a trabajar en ti? Hagámoslo. Pero cuando me contestan, no, es que yo no estoy dispuesta porque hasta que él no me pida perdón, que porque yo quiero que pague, que porque yo, desafortunadamente, en un corazón que no está dispuesto, no va a poder sanar esa alma, no va a poder sanar esa persona. Esta palabra que te acabo de decir, ¿verdad? Donde yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y si yo no dejo de reunirme en los mismos lugares, si no dejo de seguir conviviendo con el mismo tipo de personas que me dañaron, si yo me sigo moviendo en ambientes donde voy a seguir encontrando este tipo de personas, si sigo abriendo puertas espirituales al pecado, las cosas no van a cambiar en mi vida, ni voy a ser transformada. Y eso es lo que yo busqué por años, tratar de transformar mi vida y nunca lo logré porque no decidí en ese momento un cambio. Entonces, ¿quiere decir que si hoy nos va mal en la vida es porque no las estamos haciendo o estamos haciendo lo contrario? Te vuelvo a repetir, puede ser que tu corazón haya sido zarandeado y probado para forjar tu carácter, pero la mayoría de las veces es porque nosotros también tomamos una mala decisión. Y yo, cuando quiero sanar, tengo que responsabilizarme también de decidir, a ver, no, paremos, tengo que hacer un cambio. Entonces, ¿por qué me encontré a la persona narcisista? ¿Por qué? Pues muchas veces porque no he hecho las cosas debidamente. Yo en mi caso, te lo puedo decir ahora que soy libre de ese tipo de relaciones, que tuve que hacer un cambio, un trasfondo de cambios en mi mente, en mi corazón, en mi vida, y aún Dios sigue haciendo su obra en mí. Muchas veces yo misma me llegué a atar con mis pensamientos y con mi boca. Sí, pensando que yo no iba a poder vivir sin una persona, y mi boca tiene poder. Y si yo sigo declarando que no voy a poder salir adelante, y si yo sigo declarando que me voy a morir sin la persona narcisista, y si yo sigo declarando con mi boca que no puedo salir, ¿qué crees? Mi boca tiene poder y ahí me voy a quedar. Entonces, muchas veces también, yo en mi caso abrí muchas puertas espirituales con palabras, no nada más con acciones, en adulterio y fornicación. Entonces, la lengua
es hábil para conquistar a la mujer o al hombre. Inclusive me llegan casos de mujeres y hombres narcisistas que eran cristianos y que me dicen, pero ¿por qué a mí? Pero me metí con un hombre casado o con una mujer casada. Entonces no hay mucha ciencia en esa pregunta. Sí, Proverbios 5:3 y 7:21 nos dice bien específico de este tipo de pecados. Esto trae pleitos, celos, contiendas, desintegración familiar y hasta divorcio. Entonces, no me puedo preguntar yo, ¿por qué a mí si tal vez me metí con un hombre casado? No me puedo preguntar yo, ¿por qué a mí si tal vez me metí en una relación que no le pregunté a Dios? Entonces, no me puedo preguntar por qué a mí, porque evidentemente yo tengo que ver que hay consecuencias en cada acto que yo decida. Entonces, muchas personas creyentes usamos también nuestra lengua para destrucción de nuestro prójimo después de la relación narcisista. Entonces, si yo entro después de la relación narcisista también a pleito con la persona narcisista, la respuesta es que no voy a prosperar económicamente, la respuesta es que no voy a sanar. Si yo decido no perdonar, me voy a seguir enredando cada vez más en mis palabras y no voy a tener esa paz en mi vida y no voy a sanar. Mientras yo no decida perdonar y cambiar mi trasfondo, no voy a sanar. Entonces tengo que hacer un cambio yo. Muchas personas me dicen, es que yo no puedo cambiar, ya lo intenté todo, pero no intenté hacer el contacto cero, no intenté dejar de odiar a la persona narcisista y empezar a trabajar en el perdón, no intenté dejar de checar sus redes sociales para seguirle maldiciendo porque estoy molesta. Entonces yo no puedo esperar que las cosas cambien si yo no hago un cambio, si yo no doy ese paso. No nos puede ir bien en la vida cuando nuestro corazón está lleno de rencor, de tristeza, de dolor. Porque dice Proverbios 4:23, que yo tengo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si yo decido no perdonar, si yo decido no soltar, si yo decido seguir maldiciendo al narcisista y a la nueva pareja, yo me acuerdo que cuando mi ex esposo se fue con esta mujer, yo traía un coraje hacia esa mujer que yo estaba aferrada a verlos destruidos, a verlos mal, a que todo les saliera mal, porque yo dejé que mi corazón se envenenara a través de esta relación. Entonces, ¿cómo me puede ir bien en la vida si no queremos apartarnos de lo malo? Entonces, muchas personas queremos la bendición, pero no, en su momento no queremos dejar de vivir la forma en la que vivimos. Entonces, yo no puedo esperar un cambio si yo no hago cambios en mi vida. Y una de las palabras que más quedaron guardadas en mi corazón cuando yo aprendí esto de empezar a sanar es que para ver cambios yo tengo que dar pasos diferentes. Tengo que dar pasos de fe diferentes. Entonces, si yo quiero prosperar en mi vida después de la relación narcisista, pero no quiero dejar de estar viendo la relación, inclusive no quiero dejar de seguir siendo la víctima, inclusive me metí en un vicio y no quiero dejar ese vicio, entonces no quiero dejar lo malo, pero sí quiero la bendición. Y sí me quejo si Dios no me da, pero tampoco me esfuerzo por hacer lo bueno. Posiblemente muchas personas, como ya lo he hablado antes, este tipo de puertas como la masturbación, la fornicación, el estar deseando a la pareja ajena, abre puertas espirituales de maldad. Entonces, yo no puedo esperar que mi vida se convierta en prosperidad si yo sigo maldiciendo, si yo sigo practicando la fornicación con mi cuerpo por medio de la masturbación y esperar que Dios venga y haga un milagro si yo no doy ese paso de fe y transformo mis pensamientos. El narcisista, esa persona influenciada por el enemigo, no va a cambiar hasta que esa persona decida. No es mi problema. Mi problema soy yo. Mi problema es que yo tengo que salir de ese trasfondo de relaciones, de esas heridas. Yo soy la que tengo que decidir sanar y tengo que dar ese paso de fe para empezarlo a hacer, porque si no lo hago, ni el mejor psicólogo, ni la mejor terapia, ni el MDR, ni la hipnosis, ni esas cosas que practican, que todo lo contrario, abren más puertas después de la relación. Me voy a ir como
como la ancla que se hunde hasta el fondo del mar y no voy a poder salir hasta que yo decida dar ese paso. Deuteronomio 29, 18, 20 nos enseña que hay personas que piensan que les irá bien aún haciendo lo malo y lo desagradable delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo yo esperaba que mi vida fuera transformada si yo no sanaba mis heridas, si yo iba llena de odio, si yo traía el rencor guardado? Yo tuve que dar ese paso de fe y decir, a ver, Joana, dejo esta vida, inclusive dejo mi vida de pecado, te pido perdón, Señor, porque realmente tampoco estoy haciendo todo lo bueno delante de tus ojos. Sí, si yo tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque esa persona hubiera sido cristiana, aunque esa persona me hubiera prometido que se iba a casar conmigo, aunque esa persona hubiera sido la más buena de todo el universo, no importa. Inclusive conozco personas que se metieron con esposos ajenos. Entonces, te vuelvo a repetir, yo como hija de Dios, si quiero que me vaya bien en la vida y no caer en ese tipo de situaciones, tengo que hacer las cosas bien. Y si acaso llegara a suceder que todo fue un engaño y que yo era súper buena persona y que no tenía ninguna puerta abierta y que no merecía este castigo por parte de la vida, porque así se siente uno en ese momento, ¿verdad? Pues definitivamente entonces es porque el enemigo me está zarandeando y yo tengo que fortalecerme a través de esta vivencia, pero no, aquí hay de dos, como yo les digo, o decides ser la víctima eterna y no salir y llorar y acabar tu vida y tirarte como ancla hasta el fondo del abismo, ¿verdad? Porque es una decisión personal, o decido que corto de raíz, que no vuelvo más a caer en ese tipo de relaciones, que aprendo a poner límites yo en mi vida, no a los otros, yo en mi vida. ¿Qué estoy dejando entrar a mi corazón? ¿Qué estoy dejando entrar? ¿Qué basura estoy dejando entrar en mi corazón? Esa es mi decisión, nadie tiene el control de ti. Hasta que tú te das cuenta y empiezas a poner límites, tu vida va a ser transformada, pero no límites de estarte peleando con todos de, ay, te quiero fuera de mi vida, y no. Límites de decir, quiero un corazón sano, yo voy a trabajar en mis emociones y no voy a permitir que nada, no importa, yo sigo conviviendo con personas narcisistas y personas que me hieren y cercanas e inclusive, pero sin embargo estoy trabajando un trabajo que es difícil, no es fácil, nadie dijo que sería fácil, la vida no es fácil, entonces estoy trabajando en ese continuo de relajarme, poner mis emociones en manos de Dios y forjar mi carácter y hacerme una persona cada vez más fuerte, no dura, no mala, no vengativa. Sí, no, porque luego escucho también personas que se van al extremo y dicen, ahora voy a ser perversa con todos los hombres o con todas las mujeres por todo lo que me hicieron. No se trata de eso, se trata de que sanes tú, de que tú puedas ser libre aquí. Porque de nada me sirve ser una persona dura que pone barreras, que muestra una imagen de fortaleza, si aquí no es sanado. Porque voy a seguir sufriendo, voy a seguir llorando y voy a seguir lastimándome yo solo. Entonces, no puede irnos bien en la vida si no queremos buscar la verdad. Y realmente yo te puedo decir que la verdad solo la vas a encontrar en Dios. No puede irnos bien en la vida si no queremos hacer las cosas bien. Si quiero seguir viviendo en una vida de pecado, unión libre, acostándome con uno y con otro y haciendo acompañados, lo que le llaman, ¿verdad? Acompañamiento, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que la única relación para convivir como pareja es casarse. Es el matrimonio. Si yo vivo en unión libre, si yo vivo con, si el otro me promete que va a dejar a la esposa, si yo, o sea, no esperes de ninguna manera que esa relación vaya a prosperar y lo más probable es que va a ser una relación nuevamente que va a herir tu corazón, que va a lastimar tus emociones y que te va a llevar como ancla a hundirte. No puede irnos bien en la vida si nos negamos a perdonar a los que nos ofenden. Pues la palabra de Dios nos dice bien clara que debemos perdonar a los que nos ofenden, así como Cristo nos perdona a nosotros. Lo dice Colosenses 3:13. Entonces, yo te invito a que salgas de ese papel de dolor, a que salgas de ese papel de víctima que el narcisista impuso en ti o el enemigo y empieces a vivir una vida libre para que te empiece a ir bien. Si yo me sigo negando a ponerme a cuentas con Dios por medio del perdón y decirle, Señor, perdóname, tengo que aceptar que me equivoqué.
Tengo que aceptar que tomé malas decisiones en mi vida. Tengo que aceptar que sí. Dejé que otros trabajaran en mi corazón. La falta de perdón, el rencor, el enojo, tomaron el control de mis emociones, tal vez porque no lo sabía Dios, tal vez porque no me enseñaron Dios, pero ahora yo te lo estoy compartiendo, entonces inténtalo. Te aseguro que si tú le entregas tu corazón a Dios, Él va a ir limpiando cada una de tus heridas. Te lo dice una persona que toda la vida vivió herida desde la infancia, por tantas cosas que te podría contar que no se le deberían de haber dicho o hecho a un niño, pero que ahora Dios sanó, y porque posiblemente mamá y papá tampoco lo sabían, o las personas que estaban alrededor tampoco lo sabían. Hay que reconocer que lo que se mueve a través de estas personas también son heridas que nunca fueron sanadas y que desafortunadamente para el caso de ellos, como lo dice la ciencia, que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Pero yo no me voy a poner a comprobar si van a cambiar o no, ni voy a seguir en una relación narcisista por si va a cambiar o no, porque no me interesa cambiar a nadie. Tengo que cambiar yo. Yo soy la que tengo que soltar a esa persona y soy yo la que tengo que perdonarla. A mí Dios no me llama a cambiar al malo o al estar batallando con la persona mala, no. A mí me dice cambia tú, perdona tú, suelta tú, bendice tú y empieza a trabajar en ti. Entonces, cuando yo haga esto, de relleno, lo que va a empezar a suceder es que todo lo demás va a venir por añadidura. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo va a venir añadido. Sí, entonces cuando yo empiece a buscar a Dios, cuando yo empiece a sanar, cuando yo le entregue mi vida a Dios, todo lo que me haga falta en la vida va a venir añadido. Lo económico, inclusive si es la voluntad de Dios una pareja buena. Entonces, deja de esperar sacar cosas lindas de la basura, porque no vas a sacarlo. Y empieza a buscar donde realmente vas a encontrar agua viva. Y el agua viva solo la vas a encontrar en Dios. Si quieres entrar al grupo de oración de Sanando el Corazón, te invito, escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar en el cajoncito de abajo de los comentarios. Si te gusta este video, compártelo con otros que quieran sanar, que tengan las ganas de motivarse para poder dar ese paso de cambio en su vida después de la relación narcisista. Voy a seguir subiendo oraciones, ya sé que quedé de subir la oración para sanar enfermedades, el día de mañana la voy a subir, pero no había tenido tiempo porque había tenido, gracias a Dios, mucho trabajo. Miren, para los que no saben, tengo una fábrica pequeña de velas y me dedico a hacer velas y había tenido un gran pedido, entonces no me había podido meter al canal a grabar video. Pero sí voy a hacer la oración sobre la sanidad de enfermedades, el día de mañana la voy a subir por si tú estás enfermo o después de esta relación sufriste de alguna enfermedad. Voy a subir ese video para que puedas ser libre en el nombre de Jesús y mañana nos vemos. Si quieres entrar al grupo de oración de Sanando el Corazón, escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar ahí en esa cajita para que me escribas y con mucho gusto te agregamos. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.